Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, Chesai, Enrique Denis, Sisu Sumaki, Nocto, el señor Pepo Papeada y Abmlol. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación. El infierno no es un escape, capítulo 10. Había algo en el campo que le hablaba a Baghie. Era un sentimiento que no podía expresar con palabras, pero si pudiera expresarlo de forma comprensible, hablaría sobre todo de lo sencilla que parecía la vida. Una vida sencilla para gente sencilla, podría decirse, lejos del caos urbano del pentagrama, de la contaminación, los ruidos fuertes y toda la porquería. Allí afuera, el aire era más fresco, el cielo parecía más imponente y la gente tendía a ser más honesta. Eso no significaba que la gente de allí fuera mejor que la de la ciudad. Después de todo, esto era el infierno y la gente rural, de mente cerrada, podía ser un auténtico desastre, pero ella podía apreciar su franqueza, incluso cuando rozaba la grosería. Sin embargo, no se hacía ilusiones sobre la cruel realidad de la vida en el campo. Era un trabajo agotador que la mayoría de las veces se pagaba con miseria. Y eso era para los pocos afortunados que poseían las tierras que cultivaban, en lugar de ser sirvientes contratados por los adinerados nobles de Goetía que habían excavado para sí mismos las indómitas tierras baldías del Anillo del Orgullo. Quizás estaba un poco melancólica, tenía que admitirlo. Pero, sinceramente, ¿quién podría culparla? Ella y Charlie estaban allí, derritiéndose bajo el calor abrasador, abriéndose paso lentamente por los senderos polvorientos y la maleza reseca que formaban las afueras occidentales de la ciudad de Pentagrama, buscando cualquier pista, por minúscula que fuera, que pudiera guiarlos hacia su presa. Llevaban 3 horas caminando, preguntando por las pequeñas granjas y casitas que salpicaban el escarpado paisaje, pero sus esfuerzos habían sido en vano hasta el momento. Y todo esto porque Evan lo dijo, que te jodan, por eso. Baghie lo supo desde el momento en que lo conoció, con esa horrible máscara torcida mirándola lascivamente, que el tipo sería un problema. ¿Y si estaba siendo cruel y esta situación en particular no era solo culpa suya? Que la muerdan. No le importó. Seguía enfadada con él por haberle deformado la lanza. Una lanza angelical. ¿Quién hace eso? ¿Cómo? Y ni siquiera quería hablar de lo cabrona que era volver a doblarla. Aún así, salió torcida. Pero esta era una oportunidad, tuvo que recordarse a sí misma. Charlie y Baghie sabían que estaban en un callejón sin salida. El éxito del hotel dependía básicamente de la buena voluntad de los demás. Los demonios no iban a estar interesados en la redención hasta que se les mostrara una prueba tangible de su posibilidad. Para eso, necesitaban pecadores dispuestos a venir a probarla, pero eso requería confianza, una confianza que no tenían porque su proyecto era nuevo y sin probar, y aún no podían demostrar nada. Intentó no pensar demasiado en ese enigma en particular. De ese modo, la acechaba la locura y terribles dolores de cabeza. El quid de la cuestión era que necesitaban gente. Mucho más que 2 pecadores descarriados y un montón de sirvientes contratados. Sin ánimo de ofenderlos, la mayoría parecía estar bien, considerando todo, pero no se hacía ilusiones de que se quedaran en el hotel por otra razón que no fuera no tener a dónde ir. Los recién llegados, en cambio, Philip no le parecía mal. Era educado y de voz suave, aunque quizá no fuera la palabra correcta para un mudo, testarudo y un poco intenso, pero serio y dispuesto a probar cosas nuevas, y eso era algo con lo que podía trabajar. Evan era un proyecto en marcha, le había dicho Charlie y no quería descreerle, pero era un imbécil, simple y llanamente. Y ahora buscaban a más personas como ellos. Charlie, por supuesto, había aprovechado la oportunidad para convertir esta excursión en una emocionante excursión por el campo infernal. Tenía una capacidad asombrosa para ver el lado positivo de prácticamente todo. Incluso ahora, caminaba por los caminos sucios, hablando en voz alta de todo lo que quería hacer una vez que encontraran a Max, deteniéndose de vez en cuando para maravillarse con las hierbas resistentes que lograban prosperar en el duro entorno. Pero sinceramente, Baghie no lo cambiaría por nada. Charlie tenía optimismo de sobra para ambos, lo que le daba tiempo a Baghie para ser la escéptica vigilante que protegía a los monstruos y las serpientes. Así formaban un buen equipo. La policía buena para su policía mala, el sol para su luna, la Bonnie para su Clyde. No, esa frase era un poco cursi. Afortunadamente, Baghie salió de sus cavilaciones cuando una mano le tocó un lado del pelo. Se giró y vio que Charlie había colocado un pequeño ramo de flores secas junto a su lazo. Sus ojos brillaban y se veía que contenía un grito para no avergonzarla.
Oh, te queda precioso. Baguji no pudo evitar reírse entre dientes. Te lo agradezco, pero tenemos que concentrarnos. Se quitó las flores del pelo y las entrelazó con la cartera que llevaba al hombro. Ajá, claro. Porque yo era la que tenía la cabeza en las nubes, replicó Charlie con una sonrisa sardónica. Baguji tosió torpemente en su mano y apartó la mirada. Definitivamente no se sonrojaba. Vale, ahí me pillaste, pero ese no es el punto. Anda, este debería ser el último lugar por hoy. Ambos bajaron por la cima del pico Benedict hasta la última parcela que habían decidido explorar hoy. Una alta puerta de madera los recibió en la entrada, con un viejo letrero oxidado que decía Old Franks. Charlie los condujo por un sendero empedrado que los condujo al interior. Baguji rápidamente evaluó el paisaje. Alrededor de un pequeño patio de tierra compactada se encontraban 3 estructuras. La primera, un pequeño chalet de 2 plantas con un pequeño huerto adosado a un lateral, pintado en suaves tonos pastel de rojo y marrón, ya descascarillado por el paso del tiempo y la sequía. A la derecha se alzaba un granero de madera achaparrado, desgastado por los elementos y medio abandonado, con las paredes podridas y una puerta rota, desprendida de sus bisagras, desplomada hacia un lado, entreabierta. La última construcción era un viejo silo metálico adosado a la parte trasera del granero, claramente destinado al almacenamiento de grano y otros productos similares. Una camioneta roja destartalada permanecía estacionada justo afuera de la entrada de la casa, más roja por el óxido que por la pintura y con una llanta pinchada. Baguji distinguió los cultivos de la parcela justo detrás de la casa, y definitivamente no le impresionó lo que vio. El cannabis podía ser una bonita planta, pero para qué se cultivaba era evidente para todos. De hecho, le sorprendió lo abandonado que se veía el lugar, considerando que vender marihuana era un negocio millonario, pero quizás le estaba dando demasiado crédito al ingenuo dueño de ese terreno. Charlie ignoró todo esto y se dirigió directamente al porche. Llamó cortésmente, tocando la conocida melodía de Ashave and Aircut. Pasaron 5 minutos sin respuesta, así que Charlie volvió a llamar. En el momento en que puso los nudillos en la madera, la puerta se entreabrió de repente. De la pequeña abertura apareció una carita regordeta y arrugada, con labios finos y ojos enormes. Pequeños cuernos sobresalían de todos lados alrededor de la cara del demonio, dándole una apariencia similar a la de un lagarto conudo. ¿Qué? Siseó el demonio en tono susurrante. Charlie se peinó un mechón de pelo y, con torpeza, se puso los brazos tras la espalda. Buenos días, señor. No pretendía molestarlo. Bueno, ya lo eres. Así que, adelante. Bien. Hemos estado buscando a alguien, un demonio llamado Max, y tenemos motivos para creer que podría estar por aquí. Si han oído hablar de algún suceso extraño últimamente o de gente desconocida que hayan visto y quisieran contárnoslo, se lo agradeceríamos. Una tos sibilante emanaba de la figura jorobada que se escondía tras la puerta. Sucesos extraños, dice. Lleva días ocurriendo cosas raras. ¡Escucha! ¿No lo oyes? Baguji aguzó el oído para oír. No lo había notado antes, pero se oía un leve zumbido de fondo, un sonido que recordaba extrañamente al de una motosierra. Ese maldito monstruo lleva días en esto. Día y noche sin parar. Se oye la motosierra revolucionando toda la mañana, subiendo y bajando por las líneas de cultivo, y por la noche se oyen los bramidos, como una camada de toros moribundos. No he pegado ojo desde entonces, por miedo a lo que sea que esté entrando. Mi hijo salió anteayer a ver qué era todo ese alboroto, y el muy imbécil no ha vuelto desde entonces, mientras las palabras del demonio seguían brotando en un torrente delirante de maldiciones y diatribas, medio borracho. Charlie y Baguji se miraron con condolencia. Charlie se volvió hacia el demonio y dijo, quizás podamos ayudar. Podemos ir a buscar a este intruso y pedirle amablemente que se vaya, si quieres. El demonio se burló de sus palabras, que rápidamente se convirtieron en una serie de risas entrecortadas y húmedas. Haz lo que quieras, nena. Es tu funeral. Y con eso, la puerta se cerró de golpe en su cara. Los labios de Charlie se tensaron en una línea sombría y ambos regresaron al patio. Baguji puso una mano sobre el hombro de Charlie, mirándola a los ojos y decidió preguntar, ¿todavía estás segura de esto? Charlie la miró con ironía, antes de que sus rasgos se transformaran en una expresión de determinación. Sí. Vamos. Se dirigieron rápidamente a la parte trasera de la propiedad, hacia donde el viejo demonio los había indicado. Pasaron cerca del cuerpo inmóvil de un demonio más joven, empalado en uno de los postes de la cerca con una horca. En cuanto se acercaron, el cuerpo cobró vida de repente, agitándose violentamente y gritando.
Ambos gritaron también, abrazados para protegerse. Hola. Dijo el joven demonio con aspecto de lagarto, con un acento sureño. ¿Qué hacen por aquí, guapas? ¿Estás bien? Preguntó Charlie, medio gritando. El demonio bajó la mirada brevemente y luego volvió a levantarla. Podría ser peor. No es la primera vez que me empalan, y desde luego no será la última. Está bien. Bueno, no soy de los que presumen, pero no serías de los que dejan a un caballero colgado, ¿verdad? Estar clavado en la pared como un insecto particularmente impresionante en una colección está empezando a perder su atractivo, así que, ¿podrías bajarme, por favor? Claro que sí, Baggie, vamos. Ayúdame a bajarlo. Baggie asintió y, sin más palabras, dijo que ambos se tomaron un minuto para sacar la horca de las entrañas del demonio. El hombre se desplomó en el suelo con una mueca de dolor. Muchas gracias. El demonio saludó a Charlie con su sombrero imaginario y se sentó de espaldas al poste, acunando su vientre con gesto protector. ¿Te importa si pregunto quién te puso ahí? Baggie se arrodilló y le preguntó cara a cara. No lo sé, no podría preguntar ahora, ¿verdad? Pero el demonio era un toro, literalmente. Y golpeó como un tren. Me alegra saberlo. ¿Crees que podrás regresar sola? Sí. Solo tengo que esperar a que deje de sangrar. No tengo prisa. Papá debe estar furioso ya. Bueno, entonces te dejaremos con eso. Cualquiera que fuera la respuesta, el demonio murió en sus labios cuando Baggie le dio la espalda y se alejó, seguida de cerca por Charlie. ¿No deberíamos haberlo ayudado a regresar? Preguntó Charlie con una ligera aprensión en sus palabras. Baggie desestimó su preocupación con un gesto. Estará bien. La gente de aquí es más dura que la mayoría. Vamos, tenemos peces más gordos que pescar. Si tú lo dices, ¿crees que lo encontramos? Quizás. Es demasiado pronto para saberlo, pero sea quien sea, es peligroso. Baggie enfatizó su argumento desenvainando su lanza de detrás de la espalda. El sonido de la motosierra se había vuelto cada vez más fuerte a medida que se acercaban, pero de repente se apagó, dejándola a ella y a Charlie en un silencio incómodo. ¿Ves algo? Preguntó Baggie distraídamente. Creo que sí. Hay un claro por ahí, Charlie señaló un espacio a su derecha, lleno de hierba pisoteada y plantas de cannabis. Entonces, vamos a echar un vistazo. Baggie usó la punta de su lanza para abrirse paso entre la vegetación. Al llegar al claro, vieron una figura enorme desplomada en el suelo. Una motosierra abandonada a un lado. El demonio vestía una camiseta sin mangas sucia y rota, y vaqueros negros, abrochados con un grueso cinturón de cuero con hebilla. Un pelaje áspero, de color negro y marrón, cubría todo su cuerpo y sus rasgos eran decididamente bovinos. Tenía cuernos, pezuñas, cola y su cara se alargaba hasta convertirse en el hocico de una vaca. O de un toro. El minotauro era intimidante por sí solo, pero algo más la ponía nerviosa a Baggie. Principalmente, era la forma en que se agarraba los cuernos, con fuerza y luchando por bueno, parecía que intentaba arrancárselos. Un repentino crujido le informó rápidamente que había conseguido romper al menos uno. El hombre retrocedió de dolor, lanzando un grito de frustración y sufrimiento reprimidos. Charlie avanzó imprudentemente. Intentó agarrarle la mano, pero Charlie estaba demasiado lejos para que Baggie pudiera detenerla a tiempo. Charlie entró en el claro y el demonio lo notó al instante. Sus ojos ardientes se posaron en ella con una rapidez asombrosa. El demonio permaneció completamente inmóvil mientras la observaba. Baggie también entró, pero el otro demonio solo la miró de reojo, con la mirada fija en el primer intruso. Charlie se acercó lentamente, como quien se acerca a un perro callejero apaleado, receloso de los extraños. Solo se detuvo en el momento en que el demonio se acercó a la motosierra que tenía a su lado. Levantó los brazos en un gesto apaciguador, con una suave sonrisa en el rostro. El minotauro bajó la mano del mango de la motosierra, pero no se movió más. Hola. Soy Charlie. Charlie Morningstar. Mucho gusto. Charlie se llevó una mano al pecho para presentarse. De demasiado cc cerca su voz salió como un estruendo profundo, pero las palabras eran tan tranquilas que era difícil entenderlas, incluso en el silencio absoluto que las rodeaba. Sin embargo, Charlie pareció comprender y dio un paso atrás. ¿Mejor? La única respuesta fue un gruñido lastimero. Un silencio tenso los invadió a todos, solo roto un minuto después cuando el demonio volvió a hablar. ¿Puedo irme? Podríamos, pero creo que sería mejor que nos escucharas. Te llamas Max, ¿verdad?
El demonio se quedó quieto una vez más. Baguhie podía ver cómo sus músculos se tensaban incluso desde donde estaba. Colocó la lanza con la punta hacia arriba frente a ella, como advertencia. Ese sí. ¿Cómo? Sé cómo lo, ¿sabes? Max intentó levantarse, agarrando su motosierra del costado y luego un mazo sobre el que estaba sentado, algo que Baguhie no había notado. Maldita sea, ella era mejor que esto. Bueno, creo que tenemos un amigo en común. Nos envió Evan. La cabeza del demonio se giró tan rápido hacia Charlie que se oyó un crujido. ¿Dónde? Bueno, si nos dejas podemos llevarte a... Charlie intentó explicar, pero fue interrumpida por un grito que los sobresaltó a ambos. ¿Dónde? Se ha estado alojando en nuestro hotel. Si nos da un minuto, podemos llamarlo Y. No. No, no, no. No hágase eso. ¿Por qué no? Preguntó Charlie, con un claro desconcierto en su voz. Max se llevó una mano al cuerno que le quedaba, inclinando la cabeza de un modo extrañamente inquietante. Beca porque Beck. No quiero verlo. El hombre empezaba a agitarse, jadeando con fuerza y resoplando, escarbando el suelo con sus pezuñas como si fuera un toro con ganas de embestir. Baguhie se interpuso entre él y Charlie, con la lanza apuntando hacia afuera. Charlie, creo que deberías llamarlos. Ahora. En ello. Afortunadamente, Charlie decidió actuar con rapidez y abandonó el claro, con el teléfono en la mano. Ese es un mentiroso. Un asqueroso mentiroso. Si lo bebeo, no me obligarás. Max se abalanzó sobre ella, furioso, olvidándose incluso de acelerar la motosierra. Era bueno para Baguhie, pero el tipo tenía un mazo enorme, así que creyó que estaban a mano. El demonio levantó el mazo en alto, intentando golpearla en la cabeza como un martillo sobre un yunque. Ella se hizo a un lado y rodó hasta quedar a su alcance, intentando romperle la rodilla. Desde el momento en que se levantó, había notado que Max caminaba torpemente, cojeando de la pierna izquierda. Evan se lo había dicho, pues en la remota posibilidad de que tuviera que luchar contra él, esa era una de sus mayores debilidades. Qué suerte para ella, ya que ahora mismo estaba luchando contra el maldito idiota. Lo golpeó con la empuñadura de su lanza, pero un satisfactorio y carnoso tirón y un rugido furioso fueron su única recompensa. Por desgracia, la pierna no se dobló. Menuda debilidad. Bueno, quizá tenía que tener en cuenta la forma demoníaca. Tendría que golpearlo un par de veces más para hacerlo caer. Sin embargo, no tuvo tiempo de distraerse, rodando para esquivar un puñetazo. Pero Max la pilló desprevenida siguiendo el movimiento e inclinando la cabeza hacia ella para cornearla con el cuerno que le quedaba. Por suerte, era inmune al daño perforante y el golpe solo le rozó el costado, rasgándole la camisa. Tendría que disculparse con Charlie por eso. Se agachó para esquivar otro golpe y se agachó, levantando su lanza para defenderse de más ataques. A pesar de la furia animal, Max parecía lo suficientemente astuto como para entender que los palos puntiagudos eran peligrosos. Especialmente. No quería lastimar al bastardo, pero si Evan y Philip no se daban prisa, no tendría otra opción. Aunque inmune a las puñaladas, no quería experimentar lo que se sentía estar en el lado receptor de un accidente de tren de carga. Apuñaló con la lanza, tratando de ganar algo de espacio. Max tiró la motosierra al suelo e intentó agarrar el mango de la lanza. Justo lo que quería. Ella dejó que la agarrara y luego se dejó arrastrar hacia él, pero tenía otros planes. Se arrojó al suelo, la inercia la arrastró hacia abajo y entre sus piernas. Max había olvidado soltar la lanza, así que fue arrastrado hacia abajo por un segundo. Con él desequilibrado, ella le dio una patada en la rodilla izquierda una vez, luego 2 veces y finalmente se dobló. Se arrojó lejos cuando Max comenzó a caer. El suelo no tembló cuando cayó como en las películas, pero aún así fue estrepitoso. Como dicen, cuanto más grandes son, más fuerte caen. Ahora que lo tenía en el suelo, se montó sobre él y fue a tirarle el brazo detrás de la espalda para hacerle una llave de cabeza. Pero Max aún no estaba caído. Se impulsó con la otra mano e intentó quitársela de encima, corcoveando. De todas las cosas que esperaba hacer hoy, ninguna era montar a lomos de un hombre casi el doble de grande que ella, como un vaquero de mierda intentando luchar con un caballo encabritado en un rodeo. El momento, por absurdo que fuera, no duró mucho. En algún momento, Max recordó el viejo dicho de tírate al suelo y rueda, que funcionó y finalmente la empujó o se arriesgó a ser convertida en panqueque por media tonelada de toro furioso. Baguhie se levantó lentamente del suelo y vio a Max haciendo lo mismo a unos 3 metros de ella.
El plan no funcionó del todo bien, y no creía que el demonio la dejara intentarlo de nuevo. ¿Tenía algún plan B? Improvisar, sobre todo. Sabía que Charlie estaba bien, pero era demasiado pedirle que se diera prisa. Enseñándole los dientes con un gruñido de ira, intentó pensar en una salida que no implicara mutilar horriblemente al hombre ni dejarlo escapar. A la mierda con esto, toda esta situación era una completa mierda. Cagada. ¿Qué hacer? Max no iba a darle opción. El demonio toro finalmente se recuperó y bramó, cargando contra ella una vez más. Y mientras se agachaba y esquivaba los golpes de masa y puñetazos que volaban sobre sus cabezas con la fuerza suficiente para cortar el aire, a pesar de la sombría situación y todas las palabras crueles que podía dirigirle a Dios y a todos sus ángeles por ponerla en esta situación de mierda, a pesar de todo. Baguji estaba sonriendo. El infierno no es un escape, capítulo 11. Evan no era ajeno a los largos desplazamientos en coche. Trabajar con su padre implicaba, entre otras cosas, asumir una gran variedad de roles: capataz, contable, activista antisindical y, sí, también chofer. La llegada del coche en los años 20 transformó rápidamente la pequeña ciudad adolescente de Seattle en un paraíso motorizado de amplias carreteras y autopistas que se entrecruzaban por sus afluentes avenidas, al menos las que no se vieron demasiado afectadas por la depresión, un paraíso que tenía el disgusto de vadear cada vez que el viejo gruñón quería salir de la urbanización. Pero aunque conocía a fondo la peligrosa y descarada cultura del tráfico de su ciudad natal, nada lo habría preparado para la experiencia de tomar un taxi en plena ciudad de Pentagrama. En ese momento, Evan estaba sentado en el asiento del copiloto, dejando la huella de su mano en el asidero de la puerta mientras se agarraba con todas sus fuerzas. Philip era muy parecido, solo que había tenido la prudencia de abrocharse el cinturón de seguridad, a diferencia de Evan. No hizo el viaje más llevadero, pero al menos le aseguraría no golpearse la cabeza contra los asientos delanteros ni salir volando en caso de colisión. A diferencia de Evan, su conductor era una criatura ciclópea de edad indeterminada, aunque su voz áspera y su comportamiento gruñón le indicaban a Evan que el hombre tenía al menos más de 40 años. Por desgracia para ellos, el demonio era un loco al volante, y al parecer todos los demás también. Los vehículos se adelantaban a velocidades de locura. Lo único que Evan oía afuera eran los enloquecidos bocinazos de las bocinas y el chirrido de los neumáticos al tomar curvas cerradas y acelerar por las autopistas. 3 veces casi atropellaron a algún desventurado peatón en la acera, y había perdido la cuenta de los casi accidentes que habían tenido con otros coches después de los 50. Su miserable viaje finalmente los sacó del caos urbano y los acercó a las afueras rurales, donde se suponía que estaba su destino. Evan no tenía forma de saber si iban por buen camino, pero preguntarle a su conductor solo le había valido un gesto despectivo con la mano y una respuesta muy grosera. El cíclope no le inspiraba mucha confianza, pero hasta el momento no se habían estrellado ni quemado en una explosión de fuego, así que Evan se abstuvo de hacer más comentarios. Las antiguas granjas y ranchos que salpicaban el paisaje rojizo desaparecieron de su vista por las ventanas mientras el coche atravesaba los polvorientos caminos hasta llegar a una pequeña calle sin salida, una granja solitaria en lo alto de una suave colina. El conductor frenó a fondo y giró el volante, haciendo que el coche entrara en una violenta barrena antes de detenerse bruscamente. Evan maldijo al golpearse la cabeza contra el marco de la ventanilla. El conductor gritó con su voz áspera: «Ya llegamos. Bájense». Evan miró con ojos legañosos por la ventanilla del coche. De inmediato le llamó la atención el viejo letrero que colgaba de un poste justo afuera de la propiedad, que decía Old Franks. Este era el lugar. Philip y Evan intentaron salir del coche, luchando por levantarse mientras sus piernas, agarrotadas, protestaban. $50, exclamó el cíclope. Philip arqueó las cejas sorprendido y Evan frunció el ceño bajo la máscara. El precio era increíblemente alto para un viaje de 30 minutos. Estaba seguro de que el hombre intentaba desplumarlos, así que agarró el billete de $20 que le había arrebatado al enorme reptil y lo arrojó por la puerta abierta antes de cerrarla de golpe. «Eso es todo lo que obtendrás, idiota, por casi hacer que nos maten varias veces. Pero no lo hice. Y por eso te pago. Ahora, lárgate». Evan no oyó las palabras que murmuró el conductor, pero estaba seguro de que eran extremadamente desagradables. Evan le dedicó una mirada obscena mientras el coche arrancaba.
Volviéndose hacia Philip, asintió con la cabeza y ambos empezaron a caminar hacia la granja. Charlie estaba de pie en el porche del chalet, retorciéndose las manos con ansiedad. Al ver que ambos se acercaban, se levantó y corrió hacia ellos con una sonrisa de alivio. «Oh, gracias a Dios que estás aquí. Empezaba a preocuparme de que no lo lograras. Ven, están atrás». Sin más dilación, se abrieron paso entre las extrañas hileras de cultivos, pasando junto a un joven demonio con aspecto de lagarto, sentado junto a un pequeño poste de madera, agarrado a su costado. Philip observó al extraño con curiosidad, pero Evan apenas le dedicó una mirada. Charlie los condujo más adentro, hacia un pequeño claro de tierra en barbecho. Ya podía oír los sonidos escalofriantes de la lucha a medida que se acercaban. Evan aceleró el paso, adelantando a Charlie con facilidad. Fue el primero en llegar al claro, donde vio a Baggy y a un demonio con aspecto de toro enfrentándose a golpes. La chica pálida parecía maltrecha, con la ropa rasgada y torcida, un ojo hinchado y cerrado, y feos moretones morados ya visibles en brazos y piernas, pero se enfrentó desafiante al coloso con el que luchaba, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Parecía que al menos lo estaba pasando bien. Sin embargo, era el otro demonio lo que más preocupaba a Evan. Era Max, sin duda. Su apariencia física era diferente, pero, a medida que cambiaba, Evan aún podía reconocer al mocoso a simple vista, con los vaqueros raídos, la camiseta sin mangas sucia y su ridícula hebilla de cinturón, esa que se negaba a quitarse. Pero había un problema evidente. Dos, de hecho. El primer problema. El niño parecía una vaca ahora, y eso complicaba las cosas enormemente. Max, verás, nunca le habían gustado mucho los animales, y eso era decirlo suavemente. Los detestaba. El niño sentía una terrible aversión por todos los bichos, grandes y pequeños, pero especialmente por los animales de granja. Un sentimiento comprensible, dadas las particularidades de su crianza, y además había sido una fijación inofensiva, dado que los animales de verdad no podían existir en la niebla. Pero ahora, Evan ni siquiera podía imaginar lo furioso que debía estar el niño. Y eso lo llevó directamente a su segundo problema, y era que Max estaba furioso. Echando espuma por la boca, literalmente. Evan conocía la ira de Max. Siempre había sido explosiva, al rojo vivo y tempestuosa, siempre a punto de estallar, pero también rápida en calmarse. Pero esto no era así, esto era prácticamente volcánico. Evan nunca lo había visto tan furioso, ni siquiera cuando intentaron matarse. Su mazo y su motosierra quedaron olvidados en el suelo, mientras él pateaba y puñeteaba a todo, incluso a sí mismo. Desgarró el suelo bajo sus cascos al lanzarse sobre Baggy, intentando atropellarla y someterla a golpes. Baggy también le había dado una buena paliza. Evan veía innumerables cortes y laceraciones por todas partes, pequeños regueros de sangre que le corrían por los costados, ensuciándole la ropa y pegándose al pelaje. Su pierna izquierda no cojeaba, sino que se arrastraba por el suelo, y su brazo derecho apenas podía levantarse al abalanzarlo sobre su presa. Y a pesar de todo, Max seguía adelante. Con una ira y una desesperación que Evan nunca había visto en el chico, Max seguía adelante. Ya no era momento de quedarse allí parado como un idiota. Evan dio un pisotón y gritó: «¡Max!». Ambos combatientes se detuvieron en seco, girando la cabeza hacia él. La mirada de asombro de Max, con su ceño fruncido transformándose en ojos y boca abiertos, le resultó ciertamente graciosa, pero Evan se mantuvo estoico. «Ya es suficiente. Tienes que parar». Evan dio un paso adelante y luego se detuvo. No esperaba que Max diera un paso atrás. El miedo manifiesto en sus ojos le provocó una punzada de dolor en el pecho. Permanecieron inmóviles un minuto, sin volver a hablar. Fue Max quien rompió el silencio. «¿Qué estás haciendo aquí?». Max tartamudeó, con la voz tensa mientras bajaba la mirada. «Vine a buscarte», dijo Evan, dando otro paso al frente. Max permaneció en su sitio. Max giró la cabeza para mirar a Baggy con desprecio. «La muy perra te dijo que estaba aquí, ¿no? Ella lo hizo con Max, pero no es con ella con quien tienes problemas. ¿Cierto? ¿Y ahora qué? ¿Venimos a terminar lo que empezamos?». Max fijó su mirada en la de Evan, con sus ojos rojos y brillantes entrecerrados. «No, vine aquí porque estaba preocupada por ti». «Mentira. Eso es mentira. Escúchame, Max, no te miento. La única razón por la que estamos aquí es porque...». «No, cállate. No tengo por qué escuchar tus palabrotas. No me confiaré en nada de lo que digas. No soy mentiroso, Max. Nunca lo he sido. Pero lo eres. Mentiste».
Rompiste tu promesa. Las palabras fueron apenas un susurro, pero Evan las oyó con total claridad. Evan cruzó los brazos sobre su pecho. No hice tal cosa. Te fuiste. Me lo prometiste. Pero luego me dejaste. Completamente sola. Max, intentaste golpearme la cabeza con tu martillo. Ahora era el turno de Evan de fulminarlo con la mirada. Max retrocedió un paso, como si le hubieran dado una bofetada. Jamás quise hacerlo. Y ese era el quid de la cuestión, ¿no? Max nunca quiso hacer cosas. Y aún así lo hiciste. Max volvió a mirar al suelo. Evan suspiró. ¿Recuerdas siquiera de qué se trataba la pelea? No. Yo tampoco. El silencio se prolongó, ninguno de los dos quería verse a los ojos. Maldita sea, esto no iba a ninguna parte. Evan volvió a mirar a Charlie, que estaba curando las heridas de su amiga, o novia. Al notar que la miraba, le dedicó una sonrisa débil y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Evan volvió a suspirar. Mira, Max. Después de la pelea, intenté buscarte. De verdad que sí, pero la entidad no me dejó. No creo que le haya gustado mucho nuestra pelea. Yo, quiero, Lo siento, Max. Siento haberme ido, de verdad. Max se quedó atónito ante sus palabras, pero Evan no cedió. Dio un paso hacia él, luego otro, y otro hasta que estuvieron a tiro de piedra. Max siempre había sido más alto que Evan. Su complexión delgada le había dado esos centímetros de más que lo convertían de alto a monstruosamente enorme. Pero aquí, en ese momento, tan maltrecho, con los hombros encorvados y la cabeza gacha, parecía tan pequeño, tan asustado. Tan solo. Evan lo agarró del hombro y lo abrazó. Max se quedó allí paralizado, con los brazos asomando por debajo de las axilas de Evan. No puedo hacerte ninguna promesa, Max, ninguna que puedas creer. Pero escúchame porque quiero que sepas esto, y que sepas que no miento, no te odio, de verdad que no, te extrañé, amigo. Max rodeó la espalda de Evan con los brazos y lo apretó con más fuerza, mientras sus hombros empezaban a temblar, con el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Evan solo pudo darle una palmadita en la espalda mientras el chico sollozaba lentamente. Su impecable camisa blanca ya estaba manchada de sangre. Evan contuvo un suspiro. Cuando por fin cesó el llanto de Max, Evan intentó apartarlo, solo para descubrir que Max ya había caído inconsciente en sus brazos. Esta vez suspiró. Maldita sea. Ya habían pasado un par de horas desde entonces. Evan y Philip tuvieron que hacer un esfuerzo monumental para arrastrar el cuerpo inconsciente de Max fuera del claro y luego meterlo en la parte trasera de otro taxi. La mayoría pensaba que mover un cuerpo era fácil, pero eso se debía a que nunca contaban con el peso muerto. Esa era básicamente la única razón por la que él y los demás asesinos incapacitaban a sus objetivos en lugar de noquearlos, ahorrándose la molestia de cargar 45 kilos de peso muerto hasta un gancho. Sin embargo, con la ayuda de Charlie y Baguji en el camino de vuelta y un poco de magia, cortesía de su psicópata caníbal residente, arrastrar a Max desde la entrada del hotel hasta una habitación desocupada resultó mucho más fácil. Después de eso, cada uno se fue a sus asuntos. Evan se encerró de inmediato en su habitación y se cambió la camisa ensangrentada por una más limpia de las que había comprado antes. Después de eso, se desplomó en la cama. Evan se despertó tarde por la noche, con la boca seca y un ligero dolor en la cabeza. Mirando la oscuridad que se extendía tras sus ventanas, se preguntó cuánto tiempo había dormido. Nunca antes había echado una siesta tan larga. Esta cama lo estaba malcriando. ¿De verdad estaba tan cansado? Se levantó de la cama, intentó alisarse la camisa arrugada, pero se rindió rápidamente. Caminó lentamente hacia la puerta y dudó con la mano en el pomo. Joder. Necesitaba una copa ya. No tardó mucho en bajar y acomodar su gordo trasero en uno de los taburetes destartalados frente a la barra. No había nadie más, al parecer era demasiado tarde para que hubiera gente por ahí. La mirada malhumorada del camarero, Usk, fue la única invitación que necesitó para pedir una copa. Sostuvo la copa en la mano izquierda, ahuecando la barbilla con la otra. Miró al camarero, que estaba apoyado en la barra bebiendo de una botella de cerveza. El demonio lo miró un instante y decidió hablar. ¿A altas horas de la noche? Evan gruñó en señal de reconocimiento. Sí, no puedo dormir ahora mismo. ¿Cuál es tu excusa? Usk se encogió de hombros. Me gusta el silencio. Brindemos por eso. Evan levantó su vaso y se lo bebió de un trago. Volvió a mirar su vaso vacío con agradecimiento. Era más de whisky escocés, pero este bourbon no estaba nada mal. Usk tuvo la amabilidad de rellenarlo. He querido hablar contigo.
Desde anoche. Evan gimió en silencio. No otra vez. Empezaba a apreciar que no tenía ojos para poner los ojos en blanco. Estuviste ocupado hoy, pero supongo que este es un momento tan bueno como cualquier otro. Evan se cruzó de brazos y ladeó la cabeza. Muy bien. A ver. Eres nuevo, pero imagino que Charlie ya te soltó toda la perorata. ¿Qué te parece? Evan arqueó una ceja inexistente ante la pregunta. No era lo que esperaba. Acarició el borde de su vaso con el dedo índice mientras reflexionaba. Supongo que es un bonito sueño que ha tenido, y eso es todo. Eso le arrancó una risita. No fue una gran risa, fue más bien una exhalación, pero aún así percibió la diversión que se escondía tras ella. Supongo que es una forma elocuente de decirlo. Evan levantó los brazos y encogió los hombros por completo. Nunca he sido de palabras. Pero la honestidad es la mejor política, ¿eh? Lo pillé en un instante. Rió entre dientes, burló. La sonrisa vacía de Evan se ensanchó imperceptiblemente. Se supone que ese es mi rollo. ¿Cómo voy a aguantar si me lo robas, eh? Esta vez le tocó a Evan reírse entre dientes. Claro, porque se supone que eres el cantinero curtido, el que sirve whisky y verdades sinceras, ¿no? Bebió de nuevo, pero esta vez no le sirvió. Ilumíname entonces, oh, sabio cantinero, ¿por qué andas con rodeos en lugar de seguir con lo que sea que quieras decirme? Chasqueó la lengua, molesto. Me viste a través de ti, ¿verdad? Vi lo que intentabas hacer. Charlar un poco, conectar. Hazme sentir agradable para que no me enoje con lo que digas después. Ya lo he visto antes. Carqueó una de sus pobladas cejas. Sin embargo, la mirada no fue tan conmovedora como le hubiera gustado al hombre con su rostro velludo. ¿De político? Evan hizo un gesto exagerado con la mano. Capataz, de hecho. Sé cuando alguien me está tomando el pelo. Se encogió de hombros de nuevo. No me culpes por intentarlo. No has demostrado ser muy paciente. Suspiró antes de tomar la botella de bourbon y beberla de un trago. La dejó en la encimera, junto a Evan. Evan se sirvió. El chico. Ángel Dust, puede ser difícil. Ah, ahí estaba. Mira, apenas lo conozco, no lleva mucho tiempo aquí. Rayos, no llevo mucho. Pero cuando no está revoloteando por ahí, contando sus chistes subidos de tono o molestándome con algo, se encierra en su habitación, apenas habla con nadie, la verdad. Todo muy fascinante, la verdad. ¿Qué tiene que ver conmigo? Lo miró con indiferencia. El chico es mucho más frágil de lo que parece, ¿vale? Fanfarronea y fanfarronea, intenta hacerse el distante y no le importa lo que diga la gente. Pero la máscara es frágil. Así que mejor no le hagas tanto caso, ¿vale? No soy yo quien busca problemas, te lo aseguro. De hecho, me alegraría mucho que no volviera a dirigirme la palabra. ¿Qué pasó ayer? Me hice el amable, al menos por el bien de Charlie. Si el chico no aguanta los golpes, quizá no debería estar dándoles. ¿Lo has pensado? Resopló con desdén. ¿Tan frágil es tu ego? ¿Que te pones tan furioso ante la menor provocación? Evan se levantó de su asiento, encogiendo los hombros y dijo, ese cabrón puede insultarme todo lo que quiera. Me da igual, lo aguanto. Si se ofrece a chuparme una polla, puede que incluso acepte solo para callarle la boca. Pero no tenía por qué meterse con Philip. No creo que fuera injustificado rebajarlo un poco. Le dedicó una sonrisa, pero negó con la cabeza, como si hubiera encontrado algo gracioso que Evan desconocía. Bueno, al menos parece que te importa tu amigo. No es del todo irredimible. Déjame decirlo así, no te pido que te disculpes, ni siquiera necesitas que te caiga bien y interactuar con él. Pero un poco de empatía la próxima vez que el chico se descontrole podría ser muy útil. Como dijiste, por el bien de Charlie, si no por nadie más. ¿Y eso es todo? ¿Ser más valiente? La próxima vez que venga a abofetearte, simplemente sé un buen cristiano y pon la otra mejilla. Lo señaló con un dedo afilado. Tampoco te digo que seas un felpudo. Da lo que recibas, y no más. Después de todo, eres más grande, tanto física como mentalmente. Y Ángel Dust no es quien tiene que demostrarles a los demás que no es un maldito psicópata en pie de guerra, a un mal día de arrancarle los ojos a alguien de las órbitas. ¿Y qué hay de Alastor? Preguntó Evan, solo por ser mezquino. Ya sabía la respuesta. Un monstruo, pero es una medida conocida. Aquí nadie puede hacer nada al respecto. No te puedes permitir ese lujo. Había un tono de amargura en la voz de al decirlo, pero no le restó importancia al mensaje. Tienes razón. Evan volvió a sentarse y agarró la botella de bourbon.
Solo quedaban 2 dedos del líquido ámbar. Si ya terminaste, ¿podemos hablar de otra cosa? Claro, déjame traerte otra botella. Usk volvió a sus estanterías. Dime, ¿qué significa ese nombre que le pusiste a Alastor? ¿Por qué te hacías llamar Trapper? Evan terminó el poco alcohol que quedaba en su botella antes de responder. No es un nombre que yo haya elegido. Me lo pusieron los pajarillos que cazaba durante las pruebas. Pero suena mejor que el de asesino sonriente miserable, ¿verdad? Usk rió, esta vez con ganas. Así es. Así es. El infierno no es un escape, capítulo 12. Amaneció en Ciudad Pentagrama, y Charlie se despertó con una emoción desbordante. Hoy iba a ser un gran día para todos. ¿Cómo no? Al fin y al cabo, estaban de celebración. Hoy marcaba la primera semana de Sir Pentious en el hotel, un gran hito para los residentes, ya que, bueno, solo 2 se habían quedado tanto tiempo. Pero bueno, viéndolo por el lado positivo, estaban a solo un par de días de celebrar la primera semana de Evan. Y la de Philip. Y la de Max. Pero no era momento de dejarse llevar. Al fin y al cabo, esto era un asunto serio. Serio, sé profesional. Sin embargo, su sonrisa tonta delató sus esfuerzos por calmarse. Saltó de la cama, revolviendo las sábanas, y fue dando saltitos al baño para prepararse para el día. En cuestión de minutos, se quitó el camisón y se puso el traje rojo, pasó el rodillo quitapelusas por los hombros del abrigo, se abrochó la pajarita, lustraba sus zapatos, se retocaba el maquillaje y se hacía una trenza más manejable con el pelo rebelde. Mientras se cepillaba los dientes, empezó a revisar su teléfono. Ignorando por completo las llamadas perdidas de su padre a altas horas de la noche, revisó las noticias del día. Las acciones de Voxtech subieron un 2% esta mañana tras el anuncio de la línea Seguridad Angélica, el demonio de los sueños por fin volvía al negocio tras 12 años de ausencia, una nueva ola de misteriosos asesinatos en serie por toda Ripper Street. Uf, qué demonios. Con el buen humor completamente arruinado, Charlie salió de su habitación y bajó las escaleras. Para su grata sorpresa, un par de personas ya estaban levantadas y deambulando por el salón. Baggy no era ninguna sorpresa, pues su novia se levantaba antes del amanecer cada mañana para ejercitarse y practicar sus formas de lanza. Pero nunca imaginó que serían Evan y Max quienes se unirían al grupo de madrugadores. Max estaba sentado en un sofá, abrazando un pequeño cojín de terciopelo contra el pecho, absorto en la tele. Evan, en cambio, estaba sentado en una silla metálica que probablemente había traído desde la cocina. Bebía lentamente de una taza de café que sostenía en las manos mientras escuchaba algo que Baggy le contaba. Ella no podía oír la conversación desde donde estaba, pero era evidente que hablaban en voz baja y tranquila, algo que dibujó una sonrisa en el rostro de Charlie. Era agradable verlos amigables, en lugar de pelearse como hacía un par de días. Evan era un hombre difícil incluso en sus mejores momentos, Charlie había aprendido, pero hasta ahora entendía que apreciaba a la gente, que era honesta hasta la franqueza con él, incluso cuando él mismo prefería hablar en círculos con los demás. A Charlie no le costaba mucho eso. Siempre podía ser sincera, de hecho, solo podía hacerlo. Baggy, en cambio, tenía un enfoque más agresivo para socializar, lo que la había puesto en conflicto con muchos aquí. Sorprendentemente, Evan parecía funcionar mejor con eso, y después de la pelea de ayer con Max, al parecer habían llegado a algún tipo de entendimiento. Charlie no sabía los detalles, pero no le importaba mucho. Mientras pudieran trabajar juntos, era feliz. Charlie los saludó con la mano al acercarse. Baggy le respondió, mientras que Evan simplemente asintió antes de retomar su conversación. No lo creo prudente, cariño. Max tiene una conexión con esa maldita cosa. Tendrías más suerte intentando arrebatársela de sus manos frías y muertas. Charlie se acercó a ambos y le dio a Baggy un abrazo de buenos días, además de un beso en la mejilla. Evan los miró de reojo, pero no dijo nada, así que Charlie decidió tomarlo como una buena señal. Hola, chicos. ¿De qué están hablando? Baggy fue quien respondió. Hablamos de la motosierra de Max. Luego se volvió hacia Evan. Sigo pensando que sería más seguro si nos deshacemos de ella. Se supone que los residentes no deben tener armas en el hotel. ¿Te gusta tu lanza? Preguntó Evan antes de tomar un largo sorbo de café. Baggy dudó en responder. Eso es diferente. Soy de seguridad. Claro. Mira, ¿quieres darle un empujoncito al toro dormido? Ahí está, pregúntale. Claro, si primero puedes sacarlo de la caja de colores.
Evan señaló a Max con un gesto de la mano izquierda. Bagugie suspiró y le dirigió una mirada significativa. ¿No dijiste antes que intentarías ser un poco más útil? Dije eso, ¿verdad? Evan se acarició la barbilla pensativo, antes de volverse hacia Max. Oye, amigo, sabes que hablamos de ti, ¿verdad? La respuesta de Max fue un gruñido. Charlie no estaba seguro de si era un reconocimiento o un simple ruido. Evan se volvió hacia ellos. Ven. No va a responder, y no creo que lo haga por un tiempo. Además, no quiero pelear con él ahora. No después de lo de ayer. Bagugie se desplomó derrotada. De acuerdo, hablaré con él. ¿Cuánto tiempo se quedará ahí? Evan se sacudió lentamente el polvo de los pantalones del traje con la mano libre mientras respondía. No estoy seguro. Probablemente un par de días. Charlie y Bagugie lo miraron con incredulidad. Días. Charlie sabía que la máscara de Evan no era expresiva, pero notó la confusión y el enojo que irradiaba ante su reacción. ¿Qué? Refunfuñó. Quiero decir. ¿Por qué días? Preguntó Charlie sin poder evitarlo. Evan se encogió de hombros. Porque es lo que más le gusta, no para de hablar de ello. Sobre todo, súper chico. Súper, no tengo ni idea. Hace tiempo que no lo prueba, así que déjalo disfrutarlo un rato, ¿vale? Me encargaré de que no se pase, lo prometo. Charlie accedió a la promesa de Evan, aunque Bagugie refunfuñó un poco antes de aceptar. Fue entonces cuando finalmente recordó la razón por la que había bajado, la agarró del hombro y la sacudió de un lado a otro. Bagugie. Casi lo olvido. Hoy es el día. Bagugie la miró confundida y divertida. ¿Día? ¿Qué día? El primer aniversario de Sir Pentious, por supuesto. ¿Cómo lo pudiste olvidar? Bagugie volvió a encorvarse, molesta, y Evan aprovechó la oportunidad para reírse de su desgracia. Un segundo después, se atragantó con su alegría malsana mientras Charlie continuaba. Y ya que estás aquí, Evan, vas a ayudar. Vamos. Y antes de que alguno de ellos pudiera protestar, Charlie tomó una mano de cada uno y con una fuerza sorprendente los arrastró lejos. Se ve perfecto. Charlie no podía contener la emoción desde lo alto de la escalera. Rachel y Dashley, sus adorables acompañantes y guardaespaldas con aspecto de cabras, flotaban sobre ella y a su alrededor mientras terminaba de clavar el letrero de tela pintado que conmemoraba el evento de hoy en la entrada del vestíbulo. Bagugie sujetaba la escalera mientras Evan permanecía a pocos metros de distancia, como una estatua estoica con las manos extendidas, un montón de luces de colores enredadas cubriéndolas. Todavía no puedo superar la emoción de que Sir Pentious se hospede en el hotel. Bagugie se burló mientras descruzaba los brazos. Sigo sin entenderlo. Pentious intentaba apoderarse de la ciudad con sus raras tonterías hace unos días. Charlie bajó lentamente la escalera y se encogió de hombros con buen humor. Bueno, no lo he visto hacer nada de eso aquí, pero sus palabras fueron interrumpidas por la entrada de Sir Pentious, cargando un extraño artilugio mecánico que parecía sospechosamente reminiscente de un camión de artillería pesada, montado sobre el cual sus extraños secuaces de huevo se movían de un lado a otro. Bagugie gritó exasperada al demonio serpiente. ¿Qué demonios es eso? Sir Pentious pareció no notar su enfado, pues respondió con gran entusiasmo. Oh, hola, mujer morada. En ese momento, Pentious decidió quitarse el sombrero e inclinarse exageradamente. Las criaturas huevo bajaron rápidamente de la máquina y se dispersaron por la habitación. Es mi nuevo invento. El despelletador de 11.000. Tengo muchas ganas de dispararles a los demás residentes. Charlie y Evan respondieron al unísono que... Pero Charlie siguió con un ¿por qué? Sir Pentious se acercó a ellos con aire conspirador. Todos están siendo demasiado amables. Obviamente debe ser mentira. Presiento que planean matarme. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Debo estar preparado. Terminó frotándose las manos como un villano clásico de dibujos animados. Bagugie parecía muy indiferente. Charlie estaba a punto de decir algo más, pero en ese momento, dos recién llegados aparecieron por la entrada empujando un camión lleno de grandes cajas metálicas, todas con la etiqueta Carmine en un lateral. Una de ellas tenía el pelo largo y rubio recogido en una coleta alta, llevaba bata y gafas rojas, mientras que la otra tenía una melena blanca y esponjosa, y vestía un conjunto de top corto y shorts ajustados. Ambas caminaban de forma extraña, con los tacones alzados como bailarinas. Sir Pentious parecía emocionado al ver entrar a las recién llegadas. Oh, ya llegaron las nuevas piezas de mi máquina.
Se deslizó hacia la demonio de bata, quien le entregó un portapapeles y exigió con voz lenta y lacónica: «Firme, por favor». Su compañera empujó las cajas hacia el interior. En cuanto Sir Pentious terminó de firmar los papeles y devolvió el portapapeles, la demonio no tardó en dar media vuelta y se marchó, no sin antes despedirlos con unas palabras: gracias por su compra. Disfrute de su compra de Carmine. Para entonces, Baguji estaba más que cabreado, girando sobre la serpiente, visiblemente emocionado, mientras examinaba lentamente los artículos de su compra. «¿Carmine? Camilla Carmine? ¿Le estás comprando piezas a un overlord?». Pentious se dignó a responder con condescendencia, visiblemente molesto por su pregunta aparentemente obvia. Claro. Es la mayor traficante de armas del infierno. Baguji no se lo tomó bien. Bueno. Eso se acaba ahora mismo. Baguji intentó agarrar el camión y empezó a sacarlo, pero Sir Pentious protestó con un grito de «Oye. Ya es bastante malo que te hayamos dejado traer tu taller hasta aquí. No puedes fabricar armas en este hotel». Baguji cruzó los brazos y empezó a sermonear al demonio. «Nadie intenta matarte. La gente es amable porque quiere que te sientas bienvenido». Sir Pentious examinó su aparato, fijando la mirada en cada una de las personas que holgazaneaban por la sala. Usk y Ángel Dust no tardaron en levantarle el dedo medio en cuanto sus miradas se cruzaron. Nifty se giró para mirarlo desde su vista panorámica con su singular ojo rojo y su sonrisa frenética. Philip ladeó la cabeza con mucha incomodidad, sus ojos blancos y llameantes lo miraron con extraña intensidad. Max se limitó a reír lenta y amenazadoramente desde su lado de la sala, sin siquiera levantar la vista del televisor. Una última mirada se dirigió a Evan, de pie inmóvil detrás de Charlie, con su espeluznante sonrisa torcida y sus cuencas hundidas mirándolo fijamente. Se volvió hacia Baguji con una mirada insegura. Tengo mis dudas. Bueno, es cierto. Tienes que confiar en nosotros. Sir Pentious se cruzó de brazos, indiferente a su declaración. Pero no lo hago. Eso significaba que era el momento de que Charlie interviniera. Bueno, ¿por qué no nos centramos en eso para las actividades de hoy? Pero Baguji no estuvo de acuerdo. No antes de establecer algunas reglas básicas. Basta de construir armas. Basta de conspiraciones contra los demás huéspedes. Y tenemos que deshacernos de estas cosas. Señaló con la mano a las pequeñas criaturas con forma de huevo que habían trepado por las imponentes cajas de armas y estaban explorando su contenido. Dos de ellas se peleaban por un pequeño tubo metálico, que accidentalmente se activó y disparó un láser al rojo vivo que perforó el techo. Baguji perdió los estribos y gritó en tono de reproche: «Uf. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir?». Sir Pentious gritó, sorprendido y escandalizado. «¿Qué? Mis pequeños huevos no cumplen mis malvadas órdenes». Las 5 criaturas ya se habían amontonado debajo de él y se agachó para abrazarlas, mirando a Baguji con ojos compasivos. Sin embargo, Baguji no se dejó intimidar. No pudo ocultar el desprecio en su mirada mientras observaba a la serpiente. «¿Quieres quedarte aquí y redimirte?». «Sí». Pentious preguntó más de lo que dijo. «Entonces, no más huevos». La serpiente se levantó lentamente del suelo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Muy bien, huevitos. Tienen que irse. No puedo retenerlos más». Uno de ellos le respondió de inmediato, y todos alzaron los brazos en un saludo militar. «De acuerdo, jefe». Entonces todos le dieron la espalda y empezaron a seguir a Baguji mientras sacaba las cajas de armas. No dispuesto a verlos partir, continuó con su diatriba. «No se resistan. Así es como tiene que ser». Charlie no sabía qué pensar al respecto. Era evidente que Sir Pentious se preocupaba mucho por los pequeños Elboys. No entendía bien por qué era tan importante deshacerse de ellos, pero si Baguji decía que era necesario, ¿quién era ella para cuestionarlo? Sir Pentious obviamente no lo veía así, pues rompió a llorar, sollozando entre sus manos. Charlie tuvo que calmar torpemente al demonio, dándole palmaditas en el hombro, confundido. «Vamos, Sir Pentious, anímate. Es tu primer aniversario con nosotros. Vamos a hablar con los demás». Charlie le tomó la mano con ternura y lo animó a acercarse a la barra. Cuando se fueron, Evan se quedó de pie solo en el vestíbulo y preguntó una pregunta muy conmovedora. «¿Por qué sigo sosteniendo estas malditas cosas?
Tras guardar bajo llave los estuches de armas de Sir Pentious en el sótano, después de todo, no había necesidad de malgastar armas buenas, Baggie se dirigió al piso 13, donde el imbécil residente del Señor Supremo había decidido establecer su residencia. Las criaturas huevo, que aún se estaban moviendo, la siguieron, parloteando sin parar y dirigiéndole preguntas extrañas para las que definitivamente no tenía respuestas. No habían pasado ni 5 minutos desde que salieron del vestíbulo y su mente ya estaba desbordada. Mientras recorrían el largo pasillo hacia el matadero de Alastor, como él lo llamaba, Baggie se tomó un segundo para repasar lo sucedido abajo. Creía de todo corazón que las pequeñas criaturas iban a ser un problema de ahora en adelante. Eran criaturas decididamente simples, pero su potencial para el caos absoluto no podía subestimarse. ¿Para qué añadir más complicaciones a la vida de ella y Charlie cuando ya tenían el plato lleno? Además, Sir Pentious estaría mejor servido sin un grupo de lacayos descerebrados, siguiéndolo a todas partes y validando todas sus terribles decisiones. Pero quizás tenía que admitir que también estaba siendo un poco mezquina. Tenía buenas razones, pero no se las inventaba a posteriori para justificarse. Suspiró para sus adentros al llegar a la última habitación de esa planta, la etiquetada como 1313. Bueno, no tenía sentido pensar en ello ahora. Abrió la puerta sin llamar y entró. Sus pies se hundieron en la tierra húmeda y arcillosa, y su nariz captó los profundos aromas del agua estancada y el dulce olor a materia vegetal en descomposición. También percibía el fuerte sabor a sangre en el aire. De fondo sonaba una lenta música blues, apenas audible. Alastor, gritó Baggie, y la música se detuvo de repente con el rasgueo de un viejo tocadiscos. Las dos personas que ya ocupaban el centro de la habitación giraron la cabeza hacia ella mientras ella entraba. Alastor estaba sentado en una mesa metálica de jardín, con tenedor y cuchillo en mano, cortando delicadamente trozos de carne de un cadáver de ciervo horriblemente vestido que colgaba de la mesa. Su nuevo juguete, Lisa, estaba a un lado, retorciéndose ansiosamente las palmas sudorosas en la falda. La joven demonio parecía increíblemente incómoda con su presencia y le dedicó a Baggie una leve sonrisa nerviosa. ¿Te importa? Estoy desayunando. Alastor pareció ligeramente sorprendido por la visita inesperada de Baggie, pero se recuperó enseguida. La joven Liz me estaba contando la receta favorita de venado de su abuela, ¿verdad, querida? Lisa se estremeció cuando Alastor la llamó. Miró a Baggie con desesperación antes de responder. Claro, señor Al. Lisa se aclaró la garganta y continuó. Era una de las mejores recetas de la abuela. En casa, de vez en cuando, los cazadores bajaban del pantano a nuestra pequeña zona a vender su pesca en el mercado. Mi abuela siempre intentaba conseguir los mejores cortes, luego los marinaba y los ponía en una olla grande con su salsa especial y arroz. Era la mejor comida que se podía comer en esa orilla del río. Suena delicioso, tendrás que enseñarme la receta en otro momento, muñeca. Baggie decidió cortar la conversación antes de continuar. Fascinante, pero no vine aquí buscando historias de comida. Los huevos de Pentious están por todas partes y necesito que los tires. El rostro de Alastor se iluminó al instante al levantarse de su asiento. Su bastón se apareció con el crujido de la estática y un destello de luz verde. Oh, en ese caso, con gusto. Humanamente. Bueno. Eso es mucho menos divertido. Pero supongo que puedo encargarme de eso en mi salida de hoy. Pasó junto a Baggie hacia la puerta, volviéndose hacia Lisa antes de irse. Me voy, Liz, cariño, así que si pudieras ser un corderito y limpiar la mesa, por favor. Puedes quedarte con lo que sobre de la carne si quieres. Muchas gracias, señor Al. La amplia sonrisa de Lisa se desvaneció en cuanto Alastor salió de la habitación. Miró el cadáver con disgusto y luego se giró hacia Baggie. No pienso tocar eso ni con un palo de 3 metros. ¿Le importa? Baggie miró el charco de sangre coagulada que se había asentado debajo del cuerpo sobre la hierba blanda mientras grandes moscas gordas ya se congregaban a su alrededor. Genial, eso se ve repugnante.